Ahora vamos a seguir con la unidad de bienes de uso. Como veíamos ya cuando empezamos con la unidad 9, que empezamos con caja, banco, créditos, que empezamos con cada rubro del activo, decíamos que siempre tenemos que dar una definición, la característica del rubro, tratamiento en los distintos modelos contables. O sea, en todos los rubros tenemos lo mismo. Después, evaluación inicial, evaluación periódica, ¿sí? Donde después decíamos que en cada rubro teníamos casos particulares. Justamente acá en bienes de uso vamos a tener situaciones particulares, como por ejemplo, ahora vamos a ver, pero por ejemplo, incorporación de un bien de uso por leasing, por círculo de ahorro previo, o sea, distintas situaciones que se van planteando. Así que vamos a empezar con, entonces dijimos, con bienes de uso. Obviamente que siempre, primero, tenemos que dar una definición de bienes de uso, ¿sí? Bueno, los bienes de uso son todos los bienes tangibles que están destinados a la actividad principal, o sea, no a la venta, que son relativamente permanentes y que tienen una vida útil estimada superior a un año. Repito, son todos los bienes tangibles que están destinados a la actividad principal y no a la venta, que tienen una permanencia en el patrimonio y una vida útil estimada que es superior a un año. O sea, siempre yo digo lo mismo, si ustedes definen correctamente un bien, van a poder establecer sus características. Entonces acá las características, de acuerdo a la definición, dijimos que son todos los bienes tangibles, ¿sí?, que están destinados a la actividad principal del ente y no a la venta, que tienen una permanencia, relativa permanencia en el patrimonio, que tienen una vida útil estimada que es superior, dijimos, a un año, ¿sí? Fíjense en todas las características, son bienes tangibles que están destinados a la actividad principal y no a la venta, que tienen una permanencia en el patrimonio, una vida útil estimada superior a un año, para mover una vida útil limitada, ¿sí?, pero superior a un año, y si desde el punto de vista de contabilidad superior, como son bienes tangibles, también podríamos decir que son partidas no monetarias. Obviamente que si ustedes van a la norma contable profesional, la RT9 define justamente a los bienes de uso como aquellos bienes tangibles que están destinados a la actividad principal y no a la venta, incluyendo los bienes en montaje, en construcción y en tránsito. También dice la norma que incluye bienes de uso las plantas productoras, no así los activos biológicos, ni tampoco lo que serían las propiedades de inversión. Bien, dado la definición, dado las características de los bienes de uso, ¿sí?, ustedes, por ejemplo, los bienes de uso van a encontrar distintas clasificaciones. Yo siempre les digo que con respecto a la clasificación, y lo importante es que me digan algo esa clasificación. Entonces, básicamente podríamos decir con respecto a la clasificación que con respecto a los bienes de uso tenemos, por ejemplo, bienes de uso, ¿sí?, que no están sujetos a depreciaciones ni a agotamiento, por ejemplo, los terrenos. Los bienes de uso que están sujetos, ¿sí?, que son sujetos de depreciación, los rodados, los edificios, los muebles útiles, y C, podríamos decir, los bienes de uso que están sujetos
sujeto a agotamiento, por ejemplo, minas, canteros, bosques. Repito, con respecto a la clasificación, más allá que encuentren muchísimas clasificaciones, me parece interesante esta clasificación que tenemos: bienes de uso que no se deprecian ni se agotan, ejemplo, un terreno. Bienes de uso que están sujetos a depreciaciones, amortizaciones, que usamos técnicamente por ahí la definición en vez de depreciación, que están sujetos a depreciación. Dijimos entonces, por ejemplo, los rodados, las máquinas, ¿sí? Y bienes de uso que están sujetos a agotamiento, ¿está bien? Por ejemplo, minas, canteras, bosques. ¿Bien? Perfecto, bien. Bien, lo que siempre interesa desde el punto de vista contable ahora ya es determinar la evaluación inicial y la evaluación periódica, en este caso de los bienes de uso, ¿sí? Con respecto a la evaluación inicial de los bienes de uso, ¿sí? La evaluación inicial básicamente depende de la forma de incorporación, igual que cuando vimos el caso de los bienes de uso, ¿sí? De los bienes de cambio. Repito, la evaluación inicial depende de la forma, ¿sí?, de incorporación. Bueno, acá para que dejemos espacio, de la forma de incorporación. Obviamente que un bien de uso puede ser adquirido por compra, puede ser producido, ¿está bien? O puede ser, por ejemplo, incorporado por donación, por ejemplo, puede ser incorporado por un aporte de socios, puede ser incorporado, por ejemplo, por trueque, puede ser incorporado, por ejemplo, por dación en pago, y acá también en la forma de incorporación, en el caso de los bienes de uso, hay dos particularidades que vamos a ver más adelante. También se puede incorporar, como ahora vamos a ver, por ejemplo, por leasing, o también se puede incorporar por círculo de ahorro previo. Dos maneras muy comunes de incorporación de bienes de uso, dos temas que hasta ahora ustedes no lo vieron en las otras contabilidades, que lo vamos a ver ahora. Estas dos situaciones están en el programa como casos especiales. Bien, evaluación inicial. Ya le explicamos los bienes de cambio, no es ajeno a los bienes de uso, con la característica propia de los bienes de uso. Cuando se incorpora un bien de uso, si es adquirido o si es producido, dijimos básicamente que se incorporan a su valor de costo. Si el bien es adquirido, aplico todos los mismos conceptos, criterios que vimos ya en la unidad 4 cuando vimos costo, que vimos para bienes de cambio, en este caso con las particularidades de los bienes de uso. O sea, si yo compro un bien de uso, va a estar dado por su precio de contado, más todos los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser usado. Todos los costos que sean necesarios, y nunca forma parte los costos financieros. Ahora, si yo estoy produciendo un bien de uso, aplicaría el método de costeo total, completo o por absorción, donde formarían parte del costo de los bienes producidos, igual que ya lo explicamos en bienes de cambio, así que no vale la pena demorarse mucho, los costos fijos más los costos variables e incluso los costos financieros. Dijimos que se le pueden, que correspondan, que también lo explicamos ya anteriormente, esos costos financieros que se pueden incorporar en los bienes de uso producidos, en este caso, estaría dado ya sea por el costo financiero del capital ajeno o costo financiero del capital propio. Todo eso lo vimos. Y en los restantes casos, si por ejemplo tiene una donación, un aporte de socios, un trueque, una dación de pago, donde básicamente dijimos todas operaciones no monetarias o transacciones no monetarias, siempre se hacen sobre la base de su valor corriente. Siempre sobre la base de su valor corriente.
Entonces, si un bien de uso incorporado por donación, se incorpora a su valor corriente. Si el bien de uso es incorporado por un aporte de los socios, en ese caso dijimos que debe incorporarse a su valor corriente, que hay que tener en cuenta la norma contable legal, lo que establece la Ley General de Sociedades Comerciales, que dice que se debe incorporar al valor según contrato, y si no hay valor, si el contrato no establece un valor, a su valor corriente en plaza, pero que no define el valor corriente en plaza, hay que tener en cuenta obviamente el valor que está en el contrato y la norma contable profesional que establece que se debe incorporar a su valor corriente. Si hay alguna diferencia entre el valor corriente del bien de uso y el valor de aporte del bien de uso, esa diferencia, decíamos, va a resultado de reconocimiento inmediato que podríamos utilizar en una cuenta, por ejemplo, resultados por tenencia. Ahora vamos a ver más adelante en el caso del trueque, que en el caso de la norma contable establece una norma general y una excepción, pero en principio, si es por trueque, se incorpora también a su valor corriente. La generalidad del caso es que el bien que se incorpora a su valor corriente y el bien que se da de baja, porque es un trueque, se da de baja a su valor contable. Cualquier diferencia va a resultado de reconocimiento inmediato. Y si es una dación en pago, ¿sí? Entonces doy de baja la cuenta por cobrar, incorporo el valor corriente, el bien de uso a su valor corriente, y si hay alguna diferencia, esa diferencia también es de reconocimiento inmediato. En conclusión, si se incorpora por donación, por aporte de socios, por trueque, por dación en pago, que son todas transacciones no monetarias, el bien de uso se incorpora a valor corriente. Y con respecto al leasing y al círculo de ahorro previo, son dos situaciones especiales que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, conclusión, los bienes de uso se incorporan a su valor de costo cuando el bien de uso es adquirido o cuando el bien de uso es producido, o a su valor corriente si el bien se incorpora por alguna transacción no monetaria, como ser aporte de los socios, como ser donación, como ser, ¿sí? Dijimos, trueque, por ejemplo. ¿Está bien? Y los casos especiales que vamos a ver más adelante. Bien, acá hay un tema muy particular con la valuación al cierre, ¿sí? En los bienes de uso, el criterio general es que el cierre quede evaluado a su costo, o sea, al valor de incorporación del bien menos las amortizaciones acumuladas o las depreciaciones acumuladas. Obviamente que si hay inflación será a su costo represado menos la amortización acumulada represada. Ese es el criterio general que establece en la norma. Pero bueno, hoy actualmente, ¿sí? También los bienes de uso, excepto los activos biológicos, ¿sí? La norma contable profesional acepta que se evalúe a su valor revaluado. O sea, si ustedes leen a su valor revaluado. Si leen la norma establece que el bien de uso, ¿sí? Se puede optar por evaluar el bien de uso al modelo de revaluación. Básicamente, el valor revaluado, dice la norma, que es equivalente a el valor razonable, al valor razonable. O sea que esto estaríamos hablando de un valor corriente, ¿sí? ¿Y qué entendemos por valor razonable? Nosotros decíamos que el valor razonable es el importe por el cual se puede intercambiar un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una operación de contado, ¿sí? Conclusión, la norma contable profesional vigente en la RT17, que fue modificada por la RT31, incorpora la posibilidad de que los bienes de usos se evalúan al cierre al valor revaluado, o sea, a un valor corriente, estableciendo que ese valor
revaluado es su valor razonable. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, después vamos a ver, obviamente ustedes venían trabajando en las otras contabilidades con el valor de costo, o sea, al cierre calculaban las depreciaciones y ese valor contable, el que ustedes dejaban o ya lo conocen. Entonces lo que vamos a profundizar ahora es en el valor revaluado, ¿sí? Porque es una opción que está prevista en la RT17 y que tiene varias cuestiones para analizar. Entonces, dijimos que estamos hablando de evaluación al cierre y que en los bienes de uso tenemos una opción, dijimos, de emplear lo que se conoce como el modelo de revaluación. ¿Está bien? Entonces, hablamos que ese modelo de revaluación, en primer lugar, estamos hablando de un valor de mercado, un valor corriente que la norma establece que es el valor razonable. Bien, si yo voy a la norma establece bases de cálculo para determinar ese valor razonable. En primer lugar, dice que ese valor, vamos a poner acá, modelo de relación, que es el valor razonable, ese valor razonable, ¿sí?, tiene base de cálculo. Ese valor razonable puede ser determinado, ¿sí?, por personal de la empresa, o sea, internamente, o también incluso puede ser determinado por terceros, por terceras personas o por personas ajenas a la empresa, obviamente terceros idóneos, ¿sí? Terceros idóneos también pueden determinar ese valor razonable. Bien, decíamos entonces que con respecto a la base de cálculo lo pueden establecer personal interno de la empresa o bien terceras o personas ajenas a la empresa que obviamente tengan idoneidad en el tema. Ahora, esa base de cálculo en la norma también tiene un orden jerárquico. Está establecido en la norma, ¿está bien? Hay un orden jerárquico. ¿Qué dice la norma? Primero, si existe un mercado activo para ese bien, un mercado activo en las mismas condiciones en las que se encuentra el bien, en ese caso, ese valor razonable va a ser equivalente al valor de venta de contado del bien. Esa es una, ¿sí? Esa es la primera forma de determinar. Segundo, si no existe un mercado activo en las condiciones actuales en las que se encuentra el bien, pero existe un mercado activo, ¿sí?, para bienes con igual capacidad de servicio, para bienes de igual capacidad de servicio, en ese caso va a ser el valor de contado menos las depreciaciones acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? Que acá estoy en el mercado del usado, tengo un mercado activo, determino su valor de venta de contado. En el caso 2, voy al mercado, ¿sí?, del 0 kilómetros, supongamos, del bien, ¿sí?, porque tengo que ir, no tengo un mercado activo en las condiciones actuales, pero sí un mercado activo de bienes con la misma capacidad de servicio, tomo el valor de contado de venta de ese bien, pero le resto la depreciación acumulada en función de los años de vida útil consumido. Y si no, como última alternativa, si no se da la condición 1 ni la condición 2, en la tercera situación sería determinar el costo de reposición y restarle la depreciación acumulada. Conclusión, hasta ahora tenemos que los bienes de uso al cierre se pueden
evaluar un valor corriente, ¿sí? Hay una opción. Ese valor corriente es dado por el modelo de revaluación que la norma establece que es el valor razonable, y explicamos recién que ese valor razonable, ¿sí?, que puede ser determinado por personal de la empresa o por un tercero, tiene una jerarquía. ¿Está? Primero, si tengo un mercado activo en la condición actual, voy al mercado del usado y determino el valor de venta al contado. Si no tengo ese mercado activo en la condición actual, pero de bienes con la misma capacidad de servicio, ¿sí?, voy al valor de contado del 0 kilómetro, digamos, ¿está bien? Y lo que hago es restarle la amortización acumulada. Y si no se da ninguna de estas dos situaciones, obtengo o puedo obtener a través del costo de reposición menos las amortizaciones acumuladas en función de la vida útil, obviamente ya consumida, del bien de uso. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más tenemos aparte de la base del cálculo? Acá tenemos dos cuestiones. Por un lado, tenemos el tratamiento contable de las depreciaciones acumuladas. ¿Sí? Uno, tratamiento contable de las depreciaciones acumuladas. Para eso tendría que, obviamente, explicarlo y darle un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué dice la norma con respecto al tratamiento contable de la depreciación acumulada? Y después tendríamos que ver el tratamiento contable de el saldo por revaluación, ¿sí? Repito, tenemos que ver el tratamiento contable de las depreciaciones acumuladas y el tratamiento contable del saldo por revaluación. Ahora vamos a hacer con números y ahí vamos explicando el tratamiento contable, ¿sí? Bien, escuchen, si yo tengo acá, trato de tratar de mostrarle con un pequeño número, ¿sí? Yo tengo una maquinaria, ¿sí?, que tenía un valor de origen, ¿está bien? Un valor de origen de 280.000 pesos, ¿sí? Con una vida útil de 10 años, amortizable en línea recta, ¿está bien? Sin valor de recupero. Transcurrieron 2 años, entonces al momento de hacer la revaluación del bien, determinar el valor corriente del bien al cierre, pasaron 2 años, la amortización acumulada es de 56.000. Por lo tanto, el valor contable, o sea, el valor residual contable de esta máquina tiene 224.000, ¿sí? Tengo una máquina, 280.000 pesos, transcurrieron 2 años, la amortización acumulada de 2 años, 28.000 pesos por año, y el valor contable 224.000. Esto sería, llega al cierre del segundo ejercicio, si yo lo dejo evaluado al costo, lo dejaría evaluado a 224.000. Ahora, la norma establece que yo puedo evaluar este bien de uso a este momento a un valor, ¿sí?, a un valor corriente, a un valor razonable. Supongamos que el valor revaluado, o sea, el valor razonable, y la empresa opta por evaluar el valor corriente, al cierre de este ejercicio es de 300.160. Por favor, tomen nota de estos números. 300.160. ¿Está bien? Fíjese que obviamente que la diferencia, o sea, el excedente, que ahora vamos a ver que el excedente es el saldo por revaluación, o sea, el mayor valor, en este caso del activo, el mayor valor, ese excedente, va a ir a una cuenta que se llama saldo por revaluación. En este caso
el excedente es 76.160. O sea, en la contabilidad estaba a 224.000. Si yo opto por valor corriente, valor razonable, tengo un excedente, una diferencia que es 76.160. ¿Está bien? Tengo un mayor valor, eso va a aumentar mi activo, y la diferencia, que es este valor va a ir a una cuenta que se llama saldo por revaluación. Saldo por revaluación, que es una cuenta del patrimonio neto. Bien, ¿qué dice la norma contable profesional? Bueno, por un lado que aparece, en caso de que el valor revaluado, como vimos ahora, sea mayor a su valor contable, que hay un excedente y que ese excedente va a imputarse en la cuenta que se llama de saldo por revaluación, una cuenta del patrimonio neto, ¿sí? Porque es mayor. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿cómo contabilizamos? Porque tengo, por un lado, como yo decía, el tratamiento contable de las amortizaciones acumuladas y tengo, por otro lado, el tratamiento contable del saldo por revaluación. ¿Sí? Bien. Con respecto, ¿sí? Si todos ya tomaron nota de estos números, ¿está bien? Voy a borrar. Ahora, con estos números, vamos a ver qué dice la norma y cómo sería la registración. 1. Tratamiento contable de las depreciaciones acumuladas. Tratamiento contable de las depreciaciones acumuladas. Con respecto a las amortizaciones acumuladas, tengo dos alternativas de registración. Una alternativa es recalcular proporcionalmente al valor revaluado, aplicado sobre el importe contable original, de manera tal, escuchen, de manera tal que el valor contable, ¿sí?, estimado sea igual a su valor revaluado. Escuchen esto que parece un trabalengua, vamos a ver los números y no es tan confuso, ¿sí? En el ejemplo que yo les decía recién, yo tenía que el valor de origen de la máquina era 280.000, que la amortización acumulada eran 56.000, por lo tanto su valor contable era 224.000 y que el valor revaluado teníamos que era 3.160. Dijimos que la diferencia de 300.160, que es ahora vamos a ver, el saldo por el revalúo, el excedente es de 76.160. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago 76.000 dividido 224.000, esto me da que el valor de incremento, o sea, de 224.000 pasamos a 300.160. ¿Eso qué implica? Que hubo un incremento del 34%. ¿Cómo obtengo esto? Bueno, 76.160 dividido 224.000 me da el 34%. Quiere decir que si yo multiplico 224 por 1,34 me va a dar 300.160. Bueno, ¿qué dice la norma? La primera alternativa es recalcular en forma proporcional al valor revaluado, ¿sí?, su valor original, de manera tal que luego el valor contable estimado, ¿sí?, sea igual al valor revaluado. ¿Cómo se come esto? Yo tengo que hacer esto, multiplicar por 1,34, todo en forma proporcional, porque ya sabemos que el incremento fue del 34%, ¿está bien? Esto multiplico y me va a dar 375.200, ¿está bien? Esto me va a dar por 1,34, me da 75.000
0,40, ¿está bien? Por ende, esto me va a dar 300.160. O sea, hago el recálculo proporcional al valor revaluado del valor contable para que el valor contable residual revaluado sea igual a su valor revaluado. ¿Está bien? Este me tiene que dar igual a esto. Y todas estas diferencias se contabilizan. ¿Está bien? ¿Cuáles son esas diferencias que yo tengo aquí? Yo tengo, por un lado tengo 95.200, que voy a aumentar la cuenta de maquinaria, voy a aumentar la cuenta de las amortizaciones acumuladas, ¿está bien? Y obviamente que esa diferencia, la diferencia no es otra cosa que ese mayor valor, ¿está bien? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense, recalculé el valor residual para llevarlo al valor residual revaluado. Tomé el 34% porque es el porcentaje que se incrementó, es la diferencia entre el valor revaluado y el valor contable. Y esta columna que tengo acá, desde el punto de vista contable, es lo que va a generar la registración de manera tal que el valor contable residual del bien, opción 1 dentro de la norma, quede a su valor revaluado. Esa es la primera opción. ¿Está bien? Bien. Esto se traduce contablemente en este asiento. Voy a tener maquinaria, aumenta el activo, 95.200. Amortizaciones acumuladas sobre maquinaria, 19.040. Saldo por revalúo, la cuenta dijimos del patrimonio neto, que es ese mayor valor por 70.160. ¿Está? Esa es la primera alternativa. La norma también permite que en vez de hacer de esta manera, la contabilización sea de otra manera. Y la alternativa B, es más sencilla, ¿sí? Porque lo que dice la norma que la otra opción es, en primer lugar, dar de baja la amortización o la depreciación acumulada contra, obviamente, el activo y luego registrar el mayor valor, ¿sí? El mayor valor del bien, y luego registrar el mayor valor del bien. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tenía que hacer dos asientos. Uno, dar de baja la amortización acumulada al momento, amortización acumulada sobre maquinaria, que dijimos que era de 56.000, a maquinaria 56.000. ¿Está bien? Y luego registrar si ahora el mayor valor del saldo de revalúo contra el activo, o sea, hacer maquinaria, dijimos que era 76.160 a saldo por revalúo 76.160. Escuchen, haga de la opción A o de la opción B, en el ejemplo que yo di, el valor revaluado del bien de uso va a ser 300.160. ¿Está bien? 300.160. Y el saldo por revalúo, la cuenta de patrimonio neto, va a quedar 70.160. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que quise explicar? Dos opciones para registrar la amortización acumulada. ¿Está bien? Entonces dijimos, una posibilidad era, o mejor dicho, no una posibilidad, teníamos que saber tratamiento contable de las amortizaciones acumuladas, que la norma establece dos opciones, y dos, el tratamiento contable de la reserva por revalúo. Escuchen, la reserva por revalúo, que en el caso que recién vimos en el ejemplo era de 76.160, ¿sí? Que es una cuenta de patrimonio neto. Tratamiento contable es un resultado diferido, va dentro del patrimonio neto como resultado diferido. Se puede consumir de tres maneras. Se puede consumir
a medida que se consume el bien, o sea, a través de la amortización del bien, se puede consumir al momento de su venta, o incluso la norma permite que se mantenga la reserva por revalúo en el patrimonio neto, que no se consuma a medida que se va consumiendo el bien, ni aún cuando se vende el bien, sino otra opción sería que se consuma cuando lo decida la empresa, o sea, por decisión del órgano respectivo, o sea, por decisión de la asamblea o de la reunión de socios, y sean ellos lo que determinen en qué momento se agote esa reserva. ¿Sí? Bien, en el ejemplo que yo di recién, tengo 76.160, que se puede ir consumiendo a medida que se consume el bien de uso todos los años, al momento de la venta del bien de uso, o aún después de que se ha dado baja el bien de uso cuando decida la asamblea. Siempre que yo vaya registrando el consumo, esa reserva por revalúo, cuando se consuma, la voy a debitar y va a pasar directamente a la cuenta resultado no asignado. O sea que la cuenta reserva por revalúo, en principio, va dentro del patrimonio neto como un resultado diferido, no pasa por el estado de resultado, no es distribuible, se puede consumir a medida que se consume el bien de uso, al momento de la venta del bien de uso o en un momento posterior cuando lo establece la asamblea, y la registración cuando se consume sería el débito para disminuir, ¿está bien? Se debita la cuenta y directamente se acredita la cuenta resultado no asignado. Bien, y para cerrar el tema, para poder registrar el modelo de revaluación, la norma establece una serie de requisitos. En primer lugar, que esté aprobado por el órgano de administración, de que haya documentación respaldatoria, de que haya una política contable escrita y que haya un monitoreo de aplicación de esa política contable escrita. Si se cumplen con esos requisitos, sí, la norma habilita la contabilización del mayor valor originado por la aplicación de este modelo. Conclusión: al cierre del ejercicio, los bienes de uso se pueden evaluar a su costo, valor de origen menos la depreciación acumulada, o bien al modelo de revaluación, que sería su valor corriente, mediante la aplicación del modelo de revaluación que recién traté de explicar. Así que daríamos por concluido esta primera parte.